usando una expresión que no es perfecta, pero que es útil, y por eso lo usamos, ¿no? Entonces, estamos nosotros en el primer Isaías, que es del siglo octavo. Hemos leído el capítulo 1, donde hay una fuerte denuncia social. Después el capítulo 2 al 4, con la metáfora de la montaña que vimos la semana pasada, también aparece la crítica al orgullo, al altanero, ¿sí? Y dice que Dios va a arrollar al altanero y va a levantar al humilde. Yo les decía que en el trasfondo uno podría escuchar como los ecos del Magníficat, ¿sí? Bien, eso del 2 al 4. En el 5, la famosa parábola de la vid, que es muy importante, porque Jesús la va a retomar en los evangelios, ¿sí? Y entonces la parábola de David, que este hombre esperaba, Dios esperaba que diera frutos, obviamente agradables, pero Israel en realidad dio frutos amargos, ¿no? Bueno, después vienen las 7 maldiciones o ayes, que nosotros las hemos leído, ¿sí? Y después leímos el capítulo 6, que es la vocación de Isaías. Es un texto muy, muy importante. Yo les decía que casi todos los estudios sobre Isaías comienzan directamente por el capítulo 6, ¿sí? Bueno, nosotros lo hemos leído, ¿sí? Y ahí está la vocación, un relato muy, muy interesante. Yo marqué un par de cosas, solamente les destaco dos. Una es que a Moisés Dios lo llamó 5 veces y Moisés dijo 5 veces que no. Isaías Dios lo llama y pum, dice, aquí estoy. Y sin saber cuál era la misión. Sin saber, o sea que hay un modelo vocacional muy, muy interesante, una disponibilidad llamativa, ¿no? Pero después cuando se entera la misión, ahí viene el problema. La misión es una cosa, uno diría, contradictoria, porque Dios envía al profeta para que no lo entiendan. Entonces, Dios va a buscar un comunicador para que no se logre la comunicación. O sea, es una misión frustrada desde el vamos, ¿no? Y no es que Isaías no tenga purificado los labios, sino que este es un pueblo que tiene embotado el corazón, ha cerrado los ojos, ¿sí? Ha cerrado sus oídos y no quiere escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que no quiere escuchar es la llamada a la conversión, ¿no? Y entonces Dios le dice, bueno, luego acá viene la paliza y dice, y vamos a despoblar todos los pueblos. ¿Y hasta cuándo? Y los vamos a despoblar a todos. Hasta que al final, y ahí termina el capítulo 6, pero va a quedar un tocón, ¿sí? Un tocón que va a ser el resto de Israel. Y a partir de ahí, o sea, a partir de lo pequeño, a partir de lo que es nada, vamos a comenzar de cero, ¿sí? Esa imagen es muy buena. Nosotros hemos dicho que en los profetas del preexilio, sobre todo estos del siglo octavo, no hay esperanza, o es muy poquita. Vimos en Amós que casi que no hay esperanza. Acá tampoco, la esperanza es un tocón. O sea, no es una esperanza que uno dice, bueno, no, 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 acá es una esperanza partiendo de lo mínimo, ¿sí? Eh, que en realidad es la verdadera definición de esperanza. Esperanza no es esperar lo posible. La esperanza siempre es un bien arduo. La esperanza no es esperar lo previsible. A ver, yo me saqué la lotería, luego espero tener un buen auto. No, no, eso es obvio que si te sacaste la lotería, entonces la esperanza es esperar aquello que no se tiene. A ver, la fe, ¿qué es la fe? Afirmar algo que no se ve. ¿Qué es la esperanza? Es buscar algo que no se posee. Entonces, el mejor símbolo de la esperanza es la cruz. Afirmar la vida ante un crucificado. Eso es un acto de esperanza. No es la Coca-Cola, todo irá bien. No, 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 no es. La Coca-Cola es un optimismo
a veces necesario, ¿sí? Pero ahí no hay esperanza porque no hay un bien arduo, está todo más, se dan todas las condiciones, ¿sí? Para que todo ande bien. En cambio, creer en la vida ante un crucificado, esa es nuestra esperanza. Bueno, entonces acá, por eso en Isaías es un tocón. Entonces, pero dijimos, esta es una característica de los profetas del siglo octavo, cuyo objeto es recrear la angustia de los poderosos, ¿sí? Eso era básicamente. Y por eso dijimos, hay poca esperanza. Bueno, más o menos ese fue el recorrido que hicimos, y ahora no sé si hoy terminaremos con el primer Isaías. A ver, no podemos leer los 39 capítulos. Yo hice una selección. Hasta el capítulo 7 lo hemos leído casi entero. Pero después yo ahora elijo un par de textos nada más. Es imposible leer 39 capítulos, ¿sí? Entonces vamos a leer algo del 7, algo del 8, algo del 9, algo del 11, algo del 12 y si hay tiempo, algo del 36 a 39, que es como termina, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ¿sí? Entonces, segunda, a ver, esto es parte de la historia real de Isaías, ¿sí? Lo que acá se cuenta en el libro de Isaías, lo haya escrito él o lo hayan escrito sus discípulos, se cuenta, son textos biográficos, esto sucedió realmente, ¿sí? Con interpretaciones de los discípulos, pero esto podríamos llamar, es como una biografía. El capítulo 7 también, solo que hay un salto. Hasta el capítulo 6, Isaías tiene una preocupación por la política interior. ¿Sí? ¿Cómo gobiernan los poderosos dentro de nuestra nación? ¿Cómo funcionan los jueces? O sea que los primeros 6 capítulos Isaías se dedica a lo que podríamos llamar a la política interior. Ahora, a partir del capítulo 7, empieza lo que se llama política exterior. Ahora volvemos al mundo tal como es, y miren en la diapositiva 3, el mundo en tiempo de Isaías era este. Siglo octavo es el imperio de los asirios. Miren que cuán grande era este imperio, ¿no? Bueno, a partir del capítulo 7 hay que ubicarse, tienes un problema de política internacional, entonces hay que ubicarse en este mapa. Dos o tres cositas de los asirios, no me voy a detener. Son los que inventaron el imperialismo, o sea, esto de anexar pueblos. Los egipcios fueron un imperio, sí, pero no anexaban pueblos, al contrario, expulsaban. Los asirios inventan esto de imperialismo, anexar pueblos, inventan el terrorismo, o sea, el miedo como instrumento militar. Eh, si ustedes después buscan en internet van a encontrar miles de dibujos y de cuadros, cómo ellos inventaban armas, sí, cómo fueron los grandes inventores del arte de la guerra, inventaron los campos de concentración, bueno, o sea que es un pueblo belicoso. Miren el mapa, claramente un pueblo imperialista, ¿sí? Ahí la capital antigua era Nínive. El profeta Jonás, que es un cuento, un chiste, una humorada de la Biblia, el profeta Jonás lo envían a predicar a Nínive. Bueno, ahí está. ¿Por qué Jonás no quiere ir a Nínive? Y porque Nínive era la capital del imperialismo. O sea que, eh, sí, jamás, por eso es que Jonás no quiere ir. Bueno, pero, entonces ahí está Nínive, la capital del imperio, está en la Siria. Si vamos a izquierda abajo, nos vamos ahora a familiarizar con Damasco y abajo Jerusalén, ¿no? Bueno, en capítulo 7 hay que tener en cuenta este horizonte. Diapositiva 4. Ahora vamos al concreto en el capítulo 7 y 8. El horizonte es este. Ahora estoy abajo. Ahí tenemos abajo Jerusalén, bien al sur. En el medio tenemos a Samaria. A ver, recuerden que en tiempo de los profetas, eh, la Palestina tenía dos partes. Al sur, Jerusalén, ¿sí? Y al norte, Samaria, ¿sí? Así está, o Israel. Pero arriba ya está Damasco, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa acá? Sucede que los asirios
permanentemente vienen y roban a los arameos que ahí, a Damasco, ¿qué les roban? ¿Qué es famoso? Todos los cedros del Líbano. En el mundo antiguo se aprecia muchísimo como si fuera oro. Bueno, en aquel entonces eran los cedros del Líbano. Se hacían guerras, invasiones por llevarse los cedros del Líbano, ¿sí? Y recuerden que cuando Salomón en el año 1000 quiere hacerse su casa y el templo, compró cedros del Líbano, ¿no? El cedro es un símbolo de nobleza, de poder, de riqueza. Es como tener una 4x4, una cosa así. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los asirios cada tanto vienen y visitan y roban. Entonces, Damasco y Samaria quieren hacer una alianza para defenderse contra los asirios. Pero también quieren entusiasmar en esta alianza a Jerusalén. Pero el rey de Jerusalén, advertido por Isaías, le dijo, no, no seas tonto. Es como querer pelear contra la Thatcher. Un ejemplo más o menos que podemos entender. Una locura querer pelear contra la Thatcher. No hagamos ninguna alianza. Entonces es una guerra inútil. Vamos a perder de arriba abajo. Entonces el profeta Isaías le dice, no te metas en la alianza, en esta alianza. Pero claro, entonces Damasco y Samaria le quieren hacer una guerra. Miren diapositiva 1, por favor. Disculpen, volvamos a la diapositiva 1. Ven el título de este capítulo 7, la coalición Ciro por Damasco, ¿sí? Siria. Efraimita, Efraín es uno de los nombres de Israel. La coalición Ciro-Efraimita contra Judá. ¿Me expreso? Volvamos a nuestro mapa entonces. Bueno, entonces acá está el problema del capítulo 7, 8, ¿sí? Este es un capítulo central en el primer Isaías. Entonces, ¿cuál es el contexto de los que ahora vamos a leer? Que como se vienen los asirios, Damasco y Samaria quieren hacer una alianza, nos quieren meter en el juego, pero el rey, alertado por Isaías, dice, no nos metemos en el juego, nosotros vamos a confiar en Yahvé y no en las armas, y entonces vamos a pedir un pacto con Asiria, y les vamos a decir que nosotros no estamos en esta triple alianza. Este es el contexto de lo que venimos, ¿ven? Por eso yo les decía, ya dejamos la política interior para pasar a un problema de alianzas, de política exterior. Bien, entonces vamos a la diapositiva 7 y leamos entonces, empezamos a leer el texto bíblico, ven que estamos capítulo 7, el primer vaticinio de Isaías. Ahaz es el rey de Jerusalén, ¿sí? Bien, que quiera leer, adelante, estamos en la diapositiva 7. Ahí leo. En tiempo de Ahaz, rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Pejab, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no la pudieron expugnar. Cuando se informó a la casa de David, Aram está acampando en Efraín. Se estremeció su corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Voy a tener un minuto por una cosa agradable, ¿sí? No es tan importante, pero sí es agradable. Ya vamos a leer acá que viene la profecía, he aquí que una virgen concebirá, dará al único, el cual pondrá el nombre de Manuel. En los evangelios se aparece en Mateo, Mateo 1:23, cuando el ángel le dice a José, no temas recibir a María, porque acá se va a cumplir lo que dijo el profeta Isaías. He aquí, sí, estamos ahí. Bueno, entonces, ahora me gustaría que abran su Biblia y busquemos Mateo 2:3. Para ver, lo que me interesa es que vean cómo impacta este texto en Mateo y cómo Mateo lo ha tenido muy en cuenta. O sea, llegó la noticia que viene la alianza y se estremeció el corazón del rey y el corazón del pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque, ¿no? ¿Sí? Entonces, en portugués se dice cagazo, ¿sí?
con dos Z. No, Macana, es un chiste que escuché una vez a un teólogo por decir eso. Volvamos. A ver, alguien que lea entonces Mateo 2:3. ¿Se acuerdan que Ay, los no lo magos tengo. le andan preguntando a Herodes dónde van a hacer el niño? ¿Se acuerdan? Adelante, Claro. 2:3, quiero leer. El rey Herodes, al oírlo, se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Bien, entonces ven, se Ahí sobresaltó está. él y toda Jerusalén. Ahora saltemos al 21:10. ¿Ven? Cuando los magos preguntan por el niño, el rey se estremeció, ¿sí? A ver, el 21:20, Jesús va a entrar montado en un, ¿cómo que se llama? No me sale el nombre. En un ¿En burrito, en qué entra? En un en bus. una cría de En un asna. asno. Bien. Y entonces, recuerden que el burrito, en la Biblia, el burrito no es un símbolo de guerra, el caballo es un símbolo de guerra, de poder. ¿Sí? Entonces, Jesús entra desarmado a Jerusalén. Miren cómo dice 21:20, por favor. Cuando vieron esto, los discípulos dijeron, llenos de asombro, ¿cómo se ha secado la higuera repentinamente? 21 es Mateo 21:10, ¿sí? 10. 21:20 dijiste. Sí. Perdón. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban, ¿quién es este? ¿Ven Y la toda gente Jerusalén? respondía, Bien, pero ven que, es Jesús, el profeta de Nazaret, en fíjense, Galilea. toda la ciudad se conmovió, se estremeció. Bueno, lo que quería, me parece una cosa interesante ver cómo Mateo, que va a hablar del niño, de la Virgen, de todo eso, está usando el texto y el contexto de Isaías. Entonces acá se nos dice que el rey se estremeció. Cuando vamos a Herodes, vemos que es la misma situación. Bueno, solamente quería mostrar eso. Quien quiera seguir leyendo, volvemos. Entonces estamos en la diapositiva 8. Volvemos, el rey Acab recibe esa mala noticia, se angustia. Quien quiera retomar la lectura de diapositiva 8, por favor. ¿Digo yo? Sí, pues si quiere, adelante. Bueno, el Señor dijo a Isaías, ve al encuentro de Ahaz, tú y tu hijo Sear y Azub, un resto volverá, al extremo del canal del estanque superior sobre la senda del campo del tintorero. Bueno, paremos un segundito. O sea, desde el vamos, acá los hijos tienen nombres simbólicos. O sea que ustedes van a sobrevivir, ¿está claro? Ya de entrada, el Un nombre, resto volverá. es una buena noticia. Pero dice, anda a buscarlo a tal lugar, en la esquina, en la cervecería. Esta expresión yo la puse en verde. Cuando leamos al final del primer Isaías, vamos a ver que reaparece, ¿sí? Y bueno, seguimos, Amanda. Tú le dirás, mantente alerta y no pierdas la calma. No temas, y que tu corazón no se intimide ante esos dos cabos de tizones humeantes, ante el furor de Resín, de Aram, y del hijo de Remalías, porque Aram, Efraín y el hijo de Remalías se han confabulado contra ti diciendo, subamos contra Judá, hagamos cundir el pánico, sometámosla y pongamos allí como el rey al hijo de Tabel. A ver, no los quiero confundir, pero Aram y Samaria, quien hace el golpe de Estado, y van a poner al hijo de Tabel, a uno de Jerusalén, ¿está claro? Sería un rey títere. Bueno, entonces, pero lo importante de Isaías dice, no temas, ¿sí? Adelante, y leo nomás, por favor, Amanda. Bueno, pero así habla el Señor. Eso no se realizará, eso no sucederá, porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Y ahora La no ca- dice el texto, pero todos los estudiosos dicen, lo da por supuesto Isaías, que sabemos, que la cabeza de Judá que es Yahvé, Ya ve. ¿no? O sea, no les tengas miedo a esto, ¿sí? El presidente de esta nación es fulano, el presidente de esta nación es fulano.
¿Por qué no le tengas miedo? Porque nosotros sabemos que nuestro presidente ya ve, ¿está? Eso no está escrito en el texto, pero Se es presupone. algo que se presupone bien en la interpretación. Adelante. Dentro de 65 años, Efraín será destrozado y no será más un pueblo. Si ustedes no creen, no subsistirán. O sea, esta es la famosa definición de fe de la Biblia, Antiguo Testamento. Dicho ahora en positivo, si creen, permanecerán. Los que hicimos el curso sobre introducción al cristianismo con Ratzinger, el primer capítulo que hablaba de la fe, hizo un largo comentario de este versículo. Entonces, creer que es en la Biblia permanecer. Las florcitas las quema el viento ¿sí? del calor. En cambio, el que cree permanece. ¿Sí? Significa firmeza. Y eso en hebreo se decir amán, de ahí viene el amén nuestro. El amén nuestro no es así sea, no. El amén nuestro significa firmeza. ¿Sí? Yo en esto creo firmemente. ¿Está? Bueno, acá está dicho en negativo, ¿no? Dice, pero ustedes no tengan miedo. Efraín es Israel, ¿no? Israel será destrozado y no será más un pueblo. Si ustedes creen, subsistirán. O sea, no temas, ten fe. Eso es lo que le está diciendo Isaías. Y creen para subsistir. Seguimos, uno más. Es el 10, ¿no? Sí. Una vez más, el Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Uno más. Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emanuel. Bueno, yo cometí el error en este curso que cuando vimos el primer capítulo de Amos, expliqué este texto. O sea que ahora lo voy a explicar por segunda vez. ¿Sí? Pero cuando éramos niños nos enseñaban esta frase: repetitio mater studiorum. La repetición es la madre de los estudios. Así que bueno, lo repetimos, ¿sí? Pero ciertamente que es un texto muy importante, muy caro a la tradición cristiana, porque ya dijimos que en Mateo 1:23 cita este texto. Entonces ahora presten atención cómo se ha escrito en tiempos de Isaías, que se ha escrito en hebreo: la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamarán con el nombre de Manuel, otro nombre simbólico, ¿sí? Este hijo del rey es Ezequías, del cual vamos a hablar más adelante. Entonces miren diapositiva 2. El Emanuel es un texto en hebreo. Isaías, o los discípulos de Isaías lo escribieron en hebreo. Se llama texto masorético. Dice, la joven, en hebreo, alma. Joven acá es algo etario, ¿sí? Una piba que tiene 12 años. La joven está embarazada, está encinta, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Sí? Bien. Ahora fíjense, pasamos a otra diapositiva. En el siglo tercero de la era cristiana, saltamos el octavo, el tercero, los judíos traducen la Biblia hebrea al griego. Era la lengua franca de la época, era el inglés de la época. Todo el mundo hablaba inglés y siempre hubo más judíos fuera de Israel que adentro. Además, el hebreo se fue perdiendo. A partir del siglo sexto se va perdiendo el hebreo. Jesús habló arameo, no habló hebreo. Entonces, es una lengua que va casi a desaparecer el hebreo, ¿no? Entonces, pero los judíos traducen su misma Biblia al griego. Y se llama la versión de los 70. 70 en signo de totalidad, o sea, todas las naciones, ¿no? Con la traducción griega que hacen los judíos, ellos dicen, la Virgen concebirá, ven que ahí ya lo pone en futuro, cambió. En hebreo decía, no, ya está embarazada, ¿sí?
concebirá, dará a luz un hijo, el cual le pondrá por nombre Manuel. Ahí aparece la palabra virgen, que en griego se dice partenos. Pero acá, la palabra virgen no tiene connotación sexual. Para nosotros decimos una religiosa o un religioso tiene que ser virgen para hacerse monja. Estamos usando la palabra con una connotación sexual. No, en el griego acá están traduciendo alma. Acá la mejor traducción hubiera sido joven. O sea, acá la palabra partenos tiene una connotación etaria, no sexual. ¿Estamos? Bien. Pero dice en griego, una buena traducción de griego, dice virgen. Solo que no la usaron en el sentido sexual, solamente lo usaron en el sentido etario. Me expreso, ¿no? Ahora vamos a Mateo. Mateo escribe en griego y los primeros cristianos leyeron toda la Biblia en griego, la Biblia judía en griego, la que llamábamos los 70. Entonces Mateo, como está citando Isaías, pero él no leyó a Isaías en hebreo, él lo leyó en griego, entonces Mateo cita la Virgen, pero ahora para Mateo sí tiene connotación sexual. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Manuel. Entonces, a ver, Mateo no ha hecho una truchada. Sería una truchada si él hubiera leído en hebreo. Pero Mateo y todo el Nuevo Testamento, los cristianos leyeron la Biblia en griego. Entonces, ¿qué pasa? Él encontró la palabra virgen, solo que él sí le da un sentido. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Cómo se ha interpretado casi siempre? Hasta hace 10 minutos. ¿Cómo se ha interpretado este texto en todas partes? ¿Qué es la profecía de Isaías? 8 siglos antes, Vaticino anunció lo que va a suceder en el siglo I. Entonces el profeta parece un adivino que anuncia el futuro. Entonces nosotros ya hemos dicho que profeta no tiene nada que ver con la palabra divino. Entonces, no, es exactamente al revés. Mateo escribe en el siglo I. Mateo cree en la virginidad de María, pero en el barrio nadie le cree. ¿Vieron cuando la gente no cree? Padre, Sí, espero que así te cierre la idea. Entonces, Mateo escribe en el siglo I, es un cristiano. Mateo sí cree en la virginidad de María, pero en el barrio nadie le cree, se le ríen. Entonces él va a buscar en la Sagrada Escritura y él encuentra en Isaías 7:14, en la versión griego, él encuentra la palabra virgen y le viene como anillo al dedo. Creo que, Analía, ibas a decir algo. sí, es preguntar exactamente que la interpretación, digamos, que hace Mateo de creer en la virginidad es una interpretación que él toma del texto, de lo que él ha leído en la Biblia. A ver, yo digo así. Él cree en el nacimiento virginal de Jesús. Él cree. Bien. Ahora nadie le cree, nadie lo toma en serio, se le ríe. Entonces él tiene que demostrarlo. Y se va Isaías. Entonces buscó un texto de la Biblia, lo encontró en Isaías, le vino de 10 y lo puso allí. Perfecto. Entonces, es al revés. No es que Isaías anticipó cómo iba a nacer Jesús, exactamente al revés, sino que Mateo quiere enseñarnos que el nacimiento virginal de Jesús, y para eso va a buscar un texto antiguo y justifica su fe con la Biblia. Hoy lo solemos hacer nosotros cuando queremos justificar algo que creemos, decimos, mirá, porque la Biblia dice, bueno, Mateo está haciendo exactamente lo mismo. Esto es muy importante, Sí. es muy, muy importante. Yo ahora prescindo el tema de la virginidad, no es ahora lo que me interesa. Cuando estudiamos introducción al cristianismo Ratzinger, nos detuvimos y hablamos de eso, pero no. Lo que sí me interesa es que acá hay que reformular y aclarar el concepto de profecía. Claro. Si se entendió hasta acá, entonces fíjense, a ver, vamos despacito. Isaías no le dice, mira, dentro de 8.000 años va a venir el Salvador. No, le dice, mira, tu esposa, esta muchacha, va a tener el hijo. O sea, el profeta no habla del futuro,
El profeta habla de su hoy. ¿Cuál era el problema del rey Ahaz? El problema era este, que cuando venían los invasores, lo primero que hacían, mataban a las embarazadas. Lo primero. Entonces Isaías dice, no van a venir, quédate tranquilo. Tu esposa está encinta y el chico va a nacer. Después avanza un poquito más. Entonces no tengas miedo, tenés que tener fe. No van a venir. Y la prueba, el signo de que no van a venir, es que tu hijo va a nacer. Es más, va a ser el rey. Después no le pusieron Emanuel, le pusieron Ezequías. Este es el famoso rey Ezequías, del cual hablaremos más adelante. ¿Me expreso hasta acá? Entonces ven, el profeta no anuncia el futuro, el profeta habla de su hoy. Ahora, claro, como la Biblia es un texto abierto, todo texto es abierto, es polisémico, bueno, Mateo leyó ese texto y le dio otra interpretación, que es la interpretación cristiana que nosotros usamos siempre. ¿Más o menos me expreso? Bien, entonces, en esta línea, vamos a la diapositiva 15. Yo ahí transcribí un texto del Concilio Vaticano I, que es un texto dogmático muy importante. El Concilio Vaticano I se hizo en el 1870. Y entre otras cosas, da una definición de fe. ¿Sí? Ahí está citado en el Magisterio de la Iglesia, tiene todas estas definiciones en un libro que lo hizo un hombre que en alemán, que se llama Denzinger. Y por eso, cuando se cita ese libro, se pone DZ, ¿sí? Denzinger. Bueno, acá está la definición dogmática. Alguien que lea. Entonces, acá la Iglesia Católica nos define qué es la fe. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Para que el obsequio de nuestra fe sea de acuerdo a la razón, Romanos 12, versículo 1, quiso Dios que a los auxilios internos del Espíritu Santo estén unidos argumentos externos de su revelación, esto es, hechos divinos y ante todo milagros y profecías, que mostrando claramente la omnipotencia y conocimiento infinito de Dios, son signos ciertísimos de la revelación y son adecuados al entendimiento de todos. Bueno, entonces, ¿cómo presentar razonablemente la fe? Dice, adecuado a la razón. Bueno, ¿por qué decimos que nuestra fe es verdadera? Dice el Concilio Vaticano I. Y bueno, nosotros tenemos, para el acto de fe yo tengo auxilios internos, es la gracia, el Espíritu Santo. Pero también tengo auxilios externos, por ejemplo, los milagros y las profecías. Si Jesús hizo todos estos milagros, evidentemente que es Dios. Si en Jesús se cumplieron todas las profecías, evidentemente que es Dios. ¿Se entiende el argumento? Entonces, Dios nos da un auxilio interno y un auxilio externo. Ahora pasamos a otra diapositiva. Y sobre el mismo tema, el Concilio Vaticano II, de 1965, en el número 5, haciéndose eco del texto del Vaticano I, miren cómo lo dice, alguien que quiera leer. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios. Abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. ¿Cuál es la novedad acá en el Concilio Vaticano II? ¿Cuál es la diferencia? Prescinde de lo externo. Exacto, desaparecieron los auxilios externos. Solamente, entonces, el acto de fe es un don de Dios, es gracia. Entonces, ¿qué significa acá? Que acá hay una invitación a repensar lo que es la profecía y lo que son los milagros. Y ya no se puede usar la profecía y el milagro como lo usábamos antes, como un argumento externo del acto de la fe.
No estamos diciendo que no hay profecías, no estamos diciendo que no hay milagros, pero sí que hay que repensarlo, y de ese modo un tanto bruto que usamos nosotros en el Vaticano I, sí, las profecías se pueden demostrar, los milagros se pueden demostrar, y gracias a los milagros creemos, etc. De eso sí hay una fuerte invitación a que eso deba superarse y debe mejorarse, ¿sí? Entonces, ven, reflexionar sobre el concepto de profecía y de profeta. Ahora vamos a leer un texto que ya lo hemos leído, disculpen, repetitio mater studiorum, ¿sí? Que también es de, pero este ya es de la Pontificia Comisión Bíblica del 2001, y dice, la fe cristiana reconoce el cumplimiento de Cristo en las Escrituras. O sea, Cristo se cumple en las Escrituras. Y la esperanza de Israel. Pero no entiende el cumplimiento como la simple realización de lo que estaba escrito. Isaías dijo aquí que una niña... No. Tal concepción sería reductora. En realidad, en el misterio de Cristo crucificado y resucitado, el cumplimiento se realiza de modo imprevisible. Nadie esperaba la cruz. O sea, el cumplimiento de la profecía se dio de un modo inimaginado. Todos dispararon ante la cruz, porque el que cuelga un madero es maldito. Ven que no era nada previsible esto. ¿Por qué? Porque comporta una superación. Jesús no se limita a interpretar un papel ya escrito. Isaías dijo que él, el papel de Mesías, sino que confiere a las nociones de Mesías y de salvación una plenitud que no se podía imaginar por adelantado. Los llena de un contenido nuevo. Se puede incluso hablar a este respecto de una nueva creación. Y termina, yo entiendo que es una humorada que hace acá. Sería en efecto equivocado considerar las profecías del Antiguo Testamento como una especie de fotografías anticipadas de los acontecimientos futuros, ¿sí? Bueno, es una crítica, creo que con humor. Pero bueno, a ver, este pasaje es importante en la vida de Isaías. Yo aproveché a hacer este excursus sobre esta cuestión, cómo aparece en el Nuevo Testamento y cómo aparece en la tradición cristiana. Cerramos este paréntesis y volvemos. Vienen los enemigos, Dios le dice, no les tengas miedo, que tu esposa está embarazada y el chico va a nacer. Vamos a la diapositiva 20. Está hablando del Emanuel, ¿no? Dice, él se alimentará de leche cuajada y miel. O sea que va, ya cuento la cuajada y la miel, ¿qué consumen los niños? Más o menos. O sea, porque primero el niño es amamantado por la mamá, ¿no es así? Pero este ya está comiendo cuajada y miel. Cuando ya sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, 7 años, no sé. ¿Por qué antes de que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, quedará abandonada la tierra de estos dos reyes ante los cuales estás aterrorizado? Ven que el signo es el niño que va a vivir y que ya va a tener 3, 4 años. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como no los hubo iguales desde que Israel, Efraín, se separó de Judá. ¿Ven? Entonces, acá el niño, el nacimiento del niño y el crecimiento del niño, esa es el signo de que no van a venir y no los van a derrotar. ¿Sí? Entonces, ahí estamos en el capítulo 7, saltamos al 8, que aparece ahora un hijo de Isaías. ¿Alguien que quiera leer? Estamos en la diapositiva 21. Bueno, entonces está lo del Emmanuel, ¿no? Dios está con nosotros, ¿no? Y por eso no nos van a derrotar. Adelante ahora, ya pego un salto al capítulo 8 y aparece otro hijo de Isaías. Adelante. El Señor me dijo, toma una tabla bien grande y escribe sobre ella como caracteres comunes, rápido, botín, saqueo veloz. Yo puse como testigo fidedignos al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Baraquías,
Luego tuve relaciones con la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor me dijo, llámalo con el nombre de Rápido Botín, saqueo veloz. Porque Es su esposa, es su esposa, ¿no? Cuando dice, con la profetisa, no, no es que era cualquiera. Es la esposa y tiene un hijo, y también otra vez se pone nombre simbólico. ¿Se acuerdan que el primero era un resto volverá? Después en este viene con el Emanuel. Ahora aparece esto, rápido botín, saqueo veloz, ¿no? Adelante, seguimos, Elba. Porque antes de que el niño aprenda a decir papá y mamá, las riquezas de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. O sea, el nacimiento de estos pibes significa que los arameos y los samaritanos van a parar con la guerra. ¿Estamos? Entonces, bien, diapositiva 22, miren nada más que el título, vienen los asirios y le dan una paliza a Aram y a Israel, ¿no? Omito algunos textos y vamos a algo que les va a sonar a Navidad. Estamos en la diapositiva 25. Tengo que ir evitando textos, ¿sí? Pero es lineal lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pero ahora pasó un tiempo. A ver, vamos a ver, miren, Isaías 8, 21, 23. ¿Qué pasó acá? Pasó algo que, a ver cómo lo cuento. Judá, para zafar de estos dos reinos, hizo alianza con Asiria. Y Asiria no lo destruye a Judá, pero le obliga a vasallaje. Tiene que pagar un tributo. Y el tributo significa pobreza, ajuste, etcétera, 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 ¿sí? O sea que vienen tiempos oscuros, ¿sí? Se salvaron de la guerra sirio-efraimita, de eso zafaron. Y Asiria a ellos les va a dar una paliza. Pero ellos, por haber hecho la alianza con Asiria, Alianza les perdonó la vida, pero ahora los tiene de vasallos, ¿no? Entonces también aparece una vida entristecida, ¿no? Esto es lo que vamos a leer ahora, por favor. Diapositiva 25. La gente pasará por el país abrumada y hambrienta, y enfurecida por el hambre, maldecirá por el hambre, maldecirá a su rey, a su Dios, volverá su rostro hacia lo alto. Luego mirará a la tierra y solo habrá aflicción y tinieblas. Después hay Génesis 1:2. ¿Perdón? El caos, ¿se acuerdan? Era tinieblas, ¿no? Sí. Ven que es la gran crisis, ¿eh? Somos vasallos, ¿sí? Somos libres, ¿no? Y no nos mataron, pero estamos en la peor situación. Seguimos adelante. Sí, angustiosa oscuridad. Pero la tiniebla será disipada. Hágase la luz, vea, empieza la esperanza, ¿no? Hágase la luz, 1:3, adelante. Porque ya no habrá oscuridad allí donde reinaba la angustia. Omita lo rojo. Adelante. Elba. La luz y el niño maravilloso. En un primer tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar, el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. A ver, diapositiva 26, para que se entienda. Cuando Asiria destruye el norte, ven que ahí dice Galilea, es el norte. Ahí están Zabulón y Neftalí. Entonces el pueblo veía que se los llevaban al cautiverio, ¿no? Entonces, bueno, hay una situación triste, estamos en vasallaje, estamos en tinieblas. Sin embargo, se está apareciendo una luz. Este texto se lee en la Navidad, se leyó este año en la Navidad, ¿no? Y se va a releer de nuevo dentro de poco, en Mateo, ¿no? Entonces,
Y acá empieza ahora la tónica de la esperanza. Diapositiva 27, capítulo 9. Esto se lee en Navidad, a ver si les suena. Diapositiva 27. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín, Pues porque entonces el yugo dice, que estamos pesaba sobre contentos. Y ahora me da 3 razones. Primero, el yugo. Adelante. Adelante, Elba. Versículo porque 3. el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Zafamos de la paliza de los asirios. Siga leyendo nada más. Porque todas las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas de sangre serán presa de las llamas, pasto de fuego. A ver, Porque para un un niño, cachito. Yo les dije que ellos usaban muchos instrumentos de terror. Uno famoso que inventaron los asirios era usar botines de cuero. Y entonces cuando, qué sé yo, 13.000 soldados caminaban y hacían fuerza sobre la tierra, se imaginen que se escuchaba el rumor, el murmullo de una gente, de un ejército, no sé, 12.000 tipos que nos tienen rodeados. Y hacen sonar no los tambores, sino sus pies contra el, ¿sí? Entonces dice, porque las botas usadas, la refriega. Entonces, primero es que Dios nos defiende de los asirios, no viene la guerra de los asirios, dice, pero ahora viene un tercer argumento, porque un niño nos ha nacido. Ven que esto se lee en Navidad, ¿no? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre. Cuando nacía el hijo del rey o se entronizaba el rey, el pueblo gritaba deseos, es decir, ¡hey, campeón! ¡Sos el mejor! Entonces, consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Esta era parte del ritual que la gente alababa, ¿sí?, al hijo del rey o al rey recién entronizado. Su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. ¿Eso a qué le suena? Lo puse en verde. Cuando el ángel Gabriel le dice a María que su hijo tendrá un reino que no tiene fin, este es ese texto, ¿no? Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo eso, ¿no? Bueno, ahora saltamos al capítulo 11. Estoy en la diapositiva 99. Saldrá una rama del tronco de Jesé. Y el papá de David se llamaba Jesé. Entonces el Mesías viene de David, ¿no? Entonces, saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño. ¿Se acuerdan que era un tocón ahí en el capítulo 6, ¿no? Ven que es lo pequeño, ¿no? Y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él posará el Espíritu del Señor, este es el Mesías, ¿no? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y del temor de Dios. ¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena? A los dones Al del Espíritu Los Santo. dones del Espíritu Santo, Padre. ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? 7. Son 7. Son 7. 7 son, ¿Segura? Padre. Ahí vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos. Bueno, pero de acá se inventaron los dones. Esto no habla de los dones del Espíritu Santo. Después la tradición cristiana, cuando en el catecismo para chicos de confirmación, habla de los 7 dones del Espíritu Santo, y bueno, suelen citar este texto, ¿no? Ya, pero miren cómo se va perfilando el Mesías, ¿no? Porque este es el retoño del tronco de Jesé, este es el Mesías, el que tiene el Espíritu de Dios. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá
por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. Con la palabra, ¿eh? La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. Entonces, viene un Mesías justo. Si hay justicia, es posible la fantasía, es posible imaginar, es posible soñar, es imposible la utopía, y ahora viene la utopía. Pero porque hay un Mesías justo, un rey justo, ahora tenemos derecho al delito. El lobo habitará con el cordero, ¿ven? Esta es la fantasía, ¿no? Es la utopía, ¿no? El lobo habitará con el cordero, el leopardo se recostará junto al cabrito, el ternero y el cachorro del león pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas, y el león comerá paja, un león herbívoro se suele decir, ¿te acuerdan? ¿Conocen esta expresión, no? Y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, Judá, porque el conocimiento del Señor, que es la fe, llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Entonces, si hay justicia y si hay fe, es posible la utopía. Es un texto muy interesante. La diapositiva 31, capítulo 12, termina con una alabanza del rey Ahaz, porque al final no vinieron los asirios, sí, los asirios vinieron y a ellos le demos unos externos, pero no vinieron los de Aram, ni vinieron los del norte de Israel, así que termina con un himno de alabanza, así como Moisés, después de cruzar el Mar Rojo, ¿sí?, hizo un himno de alabanza, así termina el rey Ahaz, ¿sí?, el padre de Ezequías. Voy a ver, bueno, después hay un apunte que lo vamos a omitir. Voy a ver si yo leo la última parte que puse. Yo lo leo un poquito rápido y omitiendo, total ustedes me van a seguir. Voy a destacar pocas cosas. Vamos a leer el final del primer Isaías, que es 36 al 39. Que retoma ahora Ezequías, el hijo de Ahaz. A ver, Isaías fue profeta cuando estaba Ahaz, la guerra siro-efraimita. Creció Ezequías y es rey. Es uno de los reyes santos y piadosos de la Biblia. Los reyes de la Biblia son casi todos delincuentes. Este no, este es uno de los santos y piadosos para la Biblia, ¿sí? Entonces, en realidad tenemos dos versiones. El segundo libro de Reyes lo presenta muy negativamente, pero Isaías lo muestra como el rey ejemplar. Bueno, este es Ezequías, este es de Manuel, este es el hijo, el que se salvó, ¿sí?, comió cuajada y miel, y ahora un rey. Pero ahora vienen de nuevo los asirios, y esta vez viene la paliza. Entonces, ya Isaías, ya un hombre muy mayor, pero se continúa el texto, ¿sí? Entonces estamos en la diapositiva 42, el 14º del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. El rey de Asiria envió a Jerusalén, donde estaba Ezequías, el rey Ezequías, al copero mayor, ¿sí?, a su ministro, al copero mayor acompañado de una fuerte escolta. Este se apostó junto al canal de la piscina superior sobre la senda del campo del tintorero. No es la misma traducción, pero yo se lo puse en verde, porque cuando Dios se lo envía a Isaías a hablar con el rey, que le iban a hacer el niño, lo mandó a este mismo lugar. Lamentablemente no me di cuenta, no busqué que sea la misma traducción, ¿no? Pero lo que pasó con el rey Ahaz está pasando con Ezequías. ¿Me expreso?
Y esta es la clave de lectura, o sea, lo que pasó en Ahaz va a pasar en Ezequías. Por eso van al mismo lugar, ¿sí? O sea que estos cruces son intencionales. Eliaquín, el mayordomo de palacio, salió al encuentro con Sebna, el secretario, y Joab, el archivista. El copero mayor, el de los asirios, dice, digan Ezequías, así habla el gran rey. Ven que lo está divinizando el gran rey, ¿no? Los profetas dicen, así habla el Señor. Aquí dice, así habla el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué motivo tienes para estar tan confiado? ¿Por qué confías en Dios? ¿Piensas que la estrategia y la valentía para el combate son cuestión de palabras? ¿En quién confías para rebelarte contra mí? Asiria, ¿no? Ah, si tú confías en el apoyo de esa caña quebrada de los egipcios, porque ahora la tentativa era hacerse alianza con Egipto, que perfora y atraviesa la mano de todo el que se apoya en él. Eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que confíen en él. Ahora la tentación de Israel es hacer alianza con Egipto, ¿sí? Te va a ir mal. Y entonces sigue, ¿no? ¿Cómo harías retroceder a uno solo de los más insignificantes servidores de mi Señor? Pero tú confías en Egipto para tener carros de guerra y soldados. Paso a la otra diapositiva. Pero el copero mayor les replicó, ¿acaso mi señor me envió a decir estas cosas a tu señor y a ti? ¿No están dirigidas a esos hombres apostados sobre la muralla que tendrán que comer sus excrementos y beber su orina igual que ustedes? Entonces el copero mayor, puesto de pie, gritó bien fuerte en hebreo. Yo me he omitido, sí, perdón, omití un texto. Disculpen, volvamos a la diapositiva 43. Disculpen. A mitad, en el versículo 11. Eliaquim. Como el copero, digamos, del rey de Asiria, ha hecho un discurso terrorífico y lo está escuchando el pueblo que está sitiado. Versículo 11. Ahora el copero de Ezequiel le dice, por favor, háblanos en arameo. Arameo era el inglés, era la época, era la lengua internacional, porque nosotros lo entendemos. No nos hables en hebreo a oídas del pueblo que está sobre la muralla. Le dice, che, no hablé en hebreo porque nuestra gente, nuestro ejército se desmoraliza, hablando en un idioma que no entendemos, ¿no? Ahora sí vamos. Pero el copero mayor les replicó, ¿acaso mi señor me envió a decir estas cosas a ti y a tu señor? ¿No estarán dirigidos esos hombres apostados sobre la muralla que tendrán que comer su excremento y beber su orina igual que ustedes? Entonces el copero mayor, puesto de pie, gritó bien fuerte en hebreo. Escuchen las palabras del gran rey, ve que está divinizado, ¿no? El rey de Asiria. Así habla el rey. Los profetas dicen, así habla Yahvé. Que Ezequías no los engañe, porque él no podrá librarlos. ¿Sí? Y sigue diciéndoles que no le crean a Ezequías. Perdonen que voy a ir saltando texto. ¿Sí? Vamos a la diapositiva 47. Diapositiva 47. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestiduras, se cubrió con un sayal y fue a la casa del Señor. Es interesante. Fue hacia Dios. Además envió al mayordomo, al secretario Hernán y a los sacerdotes más antiguos, todos cubiertos de sayales, para decir al profeta Isaías. Así habla Ezequías. Hoy es un día de angustia, de castigo y de oprobio, porque los hijos están a punto de nacer, pero no hay fuerza para darnos la luz, ¿no? La luz. Tal vez el Señor, tu Dios, escuche las palabras, que está hablando de Ezequías, ¿no? A quien el rey de Siria, su señor, envió para insultar al Dios viviente y al Señor tu Dios, lo castigue por las palabras que has escuchado. Eleva entonces una plegaria por el resto que todavía subsiste. Seguimos, dice, los servidores del rey de Ezequías fueron a ver a Ezequías y este les dijo, díganle a su señor, así habla el Señor, no temas. ¿Se acuerdan que Ahaz le dijo, no temas? ¿Sí? Estaba claro el paralelo, ¿no? Por las palabras que has oído y con las que me ultrajaron los lacayos por el rey. Yo mismo, acá está hablando de Dios, dice, yo mismo pondré un espíritu en él, en el rey asirio, y apenas oiga esta noticia,
la verdadera traducción es rumor, regresará a su país y yo lo haré caer bajo la espada de su propio país. Acá el dato histórico es este. Hubo un golpe de estado en Asiria, entonces el rey se tuvo que volver a resolver el asunto. Y como se tuvo que volver, por eso no vino, no los mataron ahí inmediatamente. ¿Me expreso? Entonces, para el profeta Isaías interpretó que esa fue una estrategia de Dios. Tirar el rumor de que el rey tenía un problema en su propia nación y él tuvo que volver a resolver el problema. Esto le dio aire a Judá para que no los destruyan, ¿sí? Bien, y perdonen que omita muchos textos. Entonces, saltemos por favor a la diapositiva 50. Al versículo 14. Bueno, entonces el copero del rey de los asirios le manda una carta y le dice, bueno, ahora viene la paliza contra ustedes. Versículo 14. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Después subió a la casa del Señor, insiste, es un hombre piadoso. Y la desplegó delante del Señor la carta. Y oró al Señor. ¿Ven? Acá está la contraposición, va a ser esta. Y la oración es bien teológica. Israel no fue monoteísta desde siempre. Dijimos que el monoteísmo va a aparecer recién en el siglo VI, cuando seamos cautivos en Babilonia. Pero acá ya está el primer atisbo del monoteísmo en Israel. Por eso esta oración es importante. Entonces Ezequías oró diciendo, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines, tú solo eres el Dios de los reinos de la tierra. Tú has hecho el cielo y la tierra. No es Asiria, el rey asirio el poderoso. Eres tú hiciste el cielo y tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado decirte para insultar al Dios viviente. ¿Cómo se dice Yahvé en hebreo? ¿Qué es? Es el viviente, ¿ven? Entonces dice, Sennacherib ha insultado al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han arrasado todas las naciones y los territorios. Ellos han arrojado sus dioses al fuego, los asirios destrozaron. Porque no son dioses, sino obra de las manos del hombre, nada más que madera y piedra. Por eso los hicieron desaparecer. ¿Se ve el razonamiento? Son ídolos. Pero ahora, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano, y que todos los reinos de la tierra reconozcan que tú solo, Señor, eres Dios. Ven que empieza a aparecer, hay un anticipo, un nativo del monoteísmo. Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías, así habla el Señor, Dios de Israel. Tú me has dirigido una súplica acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Y bueno, quiero omitir. Y les dice, vamos a, perdón, la diapositiva 55, le dice Dios, los sobrevivientes de la casa de Judá, los que todavía queden, echarán de nuevo raíces por debajo y producirán frutos por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un resto. Ven que esta es una expresión típica de los profetas, ¿no? Entonces, aunque venga el imperio que venga, los asirios que sea, siempre se va a salvar un pequeño resto. Porque de Jerusalén saldrá un resto y del monte Sión algunos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Por eso, así habla el Señor acerca del rey de Asiria. Él no entrará en esta ciudad, no le lanzará una fiesta, no le enfrentará con el escudo, ni levantará contra ella un terraplén. Se volverá por el mismo camino sin entrar en esta ciudad, oráculo del Señor. Yo le salvó, ha logrado que no entre. Yo defenderé esta ciudad para salvarla por mi honor y el de David, mi servidor. A ver, ¿a qué le suena esto? El ángel del Señor salió e hirió en el campamento los asirios a 185.000 hombres. Y cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres que estaban muertos. ¿A qué les recuerda esto? A Éxodo. Bien, el Éxodo. Claro.
¿Se acuerdan que en la noche, el Dios de noche los mató a todos? Y cuando cruzaron el Mar Rojo y se levantaron, vieron que estaban todos los cadáveres. Está evocando a la liberación del Éxodo, ¿sí? Entonces Sennacherib, el rey de Asiria, levantó el campamento, emprendió el regreso y se quedó en Nínive, se volvió allá. Un día, mientras estaba postrado, o sea, orando, ¿no? Un día, cuando estaba postrado en el templo de Nisroch, su dios, Adremelech, Sarecer, sus hijos, lo mataron con la espada y se pusieron a salvo en el país de Ararat. Aram, su hijo, reinó por aquel tiempo. Ven que Ezequías vuelve a la casa del Señor y recibe un mensaje de liberación. En cambio, Sennacherib vuelve a su templo y a su casa y sus propios hijos son los que lo matan, ¿no? En lo último, el capítulo 38, se enferma Ezequías y rezó una oración muy interesante para que, bueno, para que Dios no lo permita que no se muera ya, ¿no? Entonces, entonces ha hecho una oración, voy al versículo 5. Le dice a Isaías, ve a decir Ezequías, así habla el Señor, el Dios de tu padre David, he oído tu súplica, he visto tus lágrimas, yo añadiré otros 15 años a tu vida, te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey Asiria y defenderé a esta ciudad. Esta es la señal que te da el Señor para confirmar la palabra que ha pronunciado. Fíjense la señal. A ver si es cómico. Este es un ejemplo de bibliciencia, Lorena. Fíjense cuál es la señal que le va a dar. O sea, fíjense, el rey está enfermo. Rezó para que lo cure. Y dice, te voy a dar 15 años. Para que veas, para que tengas confianza, te voy a dar una señal. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la prueba? Fíjense. El reloj del sol de Ahaz. ¿Se acuerdan que había el reloj de sol, no? A ver, cuando eran niños, yo nunca tuve reloj. Yo creo que hasta la secundaria yo no tuve reloj. Creo que en la primaria la mayoría no hemos tenido reloj, ¿no? ¿Cómo sabíamos que venía el recreo? ¿Cómo lo calculábamos? Por cómo el sol avanzaba o no avanzaba, ¿sí? Por el timbre. Era una forma que teníamos de decir, sí, más o menos esto lo hemos sabido todos, ¿sí? Sea en la primaria o en la secundaria, solíamos, bueno, acá la prueba es sobre esta. Si el sol gira la tierra, el reloj de sol de Ahaz. Yo haré retroceder 10 grados la sombra que ha descendido. ¿Se entiende? Si el sol va para allá, la sombra se alarga. Ahora Dios va a hacer, o sea, mírenme, voy a imaginar. Si el sol da vuelta, porque en la concepción cosmocéntrica, geocéntrica de Aristóteles, de Ptolomeo, todo el mundo antiguo, la Biblia es ptolomaica, entonces el sol da vuelta sobre la Tierra. Entonces, cuando el sol avanza para allá, acaba quedando la sombra, ¿está claro? Cuando vamos al río, que hacemos esto, nos ponemos bajo un arbolito y decimos, sí, la sombra va a crecer para allá. Bueno, pero crece para allá. No, te lo va a hacer retroceder. ¿Se nota? No, una cosa realmente imposible. O sea que Dios acá le pone un signo bien imposible, ¿no? El reloj del sol de Ahaz, yo haré retroceder 10 grados la sombra que ha descendido. Y el sol retrocedió en el reloj los 10 grados que había descendido. Milagroso, ¿no? Escrito de Isaías, rey de Judá, cuando cayó enfermo y se repuso de su enfermedad. Yo decía, en lo mejor de mis días me tengo que ir. He sido destinado a las puertas del abismo por el resto de mis años. Bueno, al final Dios le perdona la vida por un tiempo y vamos a lo último. Y vamos a la diapositiva 62, capítulo 39, y acá viene el pecado de Ezequías. Y acá
termina una parte importante de la Biblia. Acá termina el libro de los Reyes. Y acá ya vienen, ¿sí? Bueno, entonces, en aquel tiempo, Merodach Baladán, rey de Babilonia, ya estamos los babilonios, miren, epa, vamos por el siglo VI, ¿no? Ya vamos al destierro. Envió una carta en presente a Ezequías al enterarse de que se había restablecido de su enfermedad. Ezequías se alegró de esto y miren, y mostró a los emisarios la sala del tesoro, la plata, el oro, los perfumes, el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se encontraba en sus depósitos, de todo lo que había en el palacio y en sus dominios. No quedó nada que Ezequías no les hiciera ver. Entonces el profeta Isaías se presentó al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué te ha dicho esa gente y de dónde ha venido? Ezequías respondió, vinieron a verme de un país lejano, de Babilonia. Ahora termina. Isaías preguntó, ¿qué han visto en tu casa? ¿Han visto todo lo que hay en mi casa? Respondió Ezequías, no hay nada de mis depósitos que no les haya mostrado. O sea, ¿qué es lo que hizo Ezequías? Le dijo, miren, yo tengo para seguir pagando la deuda externa, ¿sí? Eso es lo que hizo. Por eso mostró las cartas que él tenía ante los babilonios, ¿sí? Por ahora yo tengo cómo pagar. Y eso es lo que pescó Isaías, que está haciendo una alianza con los babilonios. Ya no está confiando en Yahvé. Entonces Isaías dijo a Ezequías, escucha la palabra del Señor de ejércitos. Llegaron los días en que todo lo que hay en tu casa, todo lo que han atesorado tus padres, hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Bueno, esto fue el gran pecado de Ezequías, porque a ver, Ezequías ha superado a su papá, tiene más fe que el papá, eso está claro. Se mostró la correspondencia entre Ahaz y Ezequías. Pero después comete el pecado final, que es ensayar una alianza con los babilonios para sobrevivir. Y ahí el profeta dice, no, acá viene el destierro, ¿no? Bueno, y ahí termina el primer libro del profeta Isaías, omitiendo muchas cosas, por supuesto, pero básicamente eso es el primer Isaías. Entonces ya la semana que viene comenzaremos lo que se llama, aunque imprecisamente, el segundo Isaías. Ya el pueblo de Dios está cautivo en Babilonia, estamos en el siglo VI, y ahí aparece un nuevo mensaje, nuevas características. Bueno, se nos ha ido mucho el tiempo, pero alguien que quiera hacer alguna última observación, pregunta, comentario. Bueno, yo hice una alusión, que no tiene nada que ver, pero ¿cuál fue el conflicto con Galileo? El conflicto de Galileo es bíblico, porque Galileo, ustedes saben que Copérnico y Galileo descubren que no es que el Sol y las estrellas dan vuelta alrededor del Sol, sino que al revés. Y entonces, ¿qué le decían los clérigos de la época? Le tiraban con Josué, capítulo 10, en donde se cuenta la batalla de Josué. La cuento brevemente. Josué está en una batalla y Dios le ha dicho que mientras sea de día, mientras haya luz, va a ganar. Pero si se va la luz, pierde. Entonces están guerreando y en un momento Josué se da cuenta que el sol se va. ¿Vieron cuando decimos, cómo se dice? El ocaso, ¿me expreso cuando digo así? Sale el sol, se va el sol, ¿me expreso? Entonces el ocaso, la caída del sol. Entonces cuando Josué va a eso, ¿qué hizo? ¿Y qué hizo Josué? Oró al Señor y les pidió que se detenga el sol. Y el sol se detuvo. Luego, si el sol se detuvo por el poder de la oración, es que el sol era el que giraba en torno. Bueno, ese fue el conflicto a nivel bíblico que tuvieron Copérnico y Galileo. ¿Hago un chiste y nos vamos?
La pregunta es esta, alguien que se anime a responder. ¿Dios es todopoderoso? ¿Es todopoderoso o no? Sí, sí. Bien, bien, menos mal. Che. El catecismo. Luego, ¿puede hacer lo que quiera? Sí. Entonces, si Josué es un buen orante, ¿Dios puede detener el sol? Dios no va a ir en ¿Es contra de la todopoderoso o propia no? ¿Es todopoderoso naturaleza. o no? Si es No, pero todopoderoso, no va a ir en ¿tiene contra de la poder propia para detener el naturaleza sol? humana. Sí. No, no va a ir en contra de la propia naturaleza. Claro, o sea, Dios no puede tener el sol porque el sol no se mueve. Claro. Bueno, aprovecho a recomendarles. Saramago, que escribió muchísimo, pero el último librito que escribió les va a gustar mucho a ustedes. Se llama Caín. ¿Y qué hace? Relee textos bíblicos, o sea, a partir de Caín, que mata a Abel, te pasea por muchas partes del Antiguo Testamento. Es un lujo leer cómo cuenta esto de Josué, que Josué le pide a Dios, ¿sí? Y Dios pare los sol. detiene el sol. Es un lujo, realmente, bueno, ese librito a ustedes les va a gustar mucho, porque se pasea por grandes partes de la Biblia a partir de Caín. Y la forma de narrar esa escena tiene un humor particular. ¿Cómo se llama el librito? Caín, está digitalizado, también está Caín, digitalizado. Saramago. Bueno, si Dios y la Virgen quiere, nos vemos la semana que viene. Bueno, saludos a todos. Entonces, Bueno, Hasta la próxima Gracias, buena semana. semana para todos. Hasta la próxima. Saludos. Gracias.